Bien, compañeros y compañeras, una vez más, buenas tardes tengan todos y todas. Eh, Qué bueno que estamos aquí otra vez en este encuentro, el cuarto encuentro de eh, esta cátedra, en la cual nos corresponde, por el orden, por la semana, analizar el paradigma marxista, viéndolo especialmente en la figura de Carlos Marx. Por supuesto, hay que plantear esto, que realmente cuando se habla del paradigma marxista estamos hablando de dos grandes figuras, Carlos Marx y Federico Engels, aunque para la posteridad, para los momentos actuales, eh, y yo creería que por la muerte eh, más temprana de Marx, así ha quedado el nombre para la historia, yo diría sobre todo para la historia de la filosofía y para la historia del conocimiento humano como marxismo, pero son dos grandes figuras, no es uno solo. Yo les decía en la clase anterior que ambos, desde mi punto de vista, constituyen los dos últimos representantes de la llamada filosofía clásica alemana, de la cual son los últimos y a la vez iniciadores de ese paradigma que, junto con el positivismo y con el realismo crítico, se han constituido en los paradigmas con más influencia en, yo diría, en la historia de las investigaciones en El Salvador, pero lo vería de una manera general, realmente, lo vería como de la historia al final y de la influencia de la ideología o de las ideologías en el pensamiento salvadoreño. Es, por supuesto, mi forma de verlo, positivismo muy vinculado, por supuesto, a las posiciones del liberalismo, el marxismo con sus características y el realismo crítico como una corriente muy relacionada realmente al marxismo, pero que por haberse desarrollado en la Universidad Centroamericana y haber sido sus dos representantes más destacados, Ignacio de Acuría y Martín Baró, ambos asesinados, tienen entonces una relevancia, yo diría, hasta nuestros días. Le voy a pedir a todos los compañeros, por favor, que tengan el micrófono apagado. Si alguien tiene el micrófono prendido, nos crea interferencia. Gracias. Entonces, por eso es el momento hoy. Yo creería que ustedes deben haber revisado, por lo menos inicialmente, lo que tiene que ver con el marxismo. Yo de todas maneras, aunque voy a escucharlo a ustedes, o sea, sus opiniones sobre el paradigma marxista, yo en la segunda parte de la clase vamos a analizar una frase que posiblemente sea la frase más, o una de las más conocidas de Marx, escrita por el Marx muy joven, tenía solamente 25 años, siglo XIX, por tanto ese contexto del siglo XIX, no se puede sacar un paradigma de su contexto. O sea, es una corriente de pensamiento de bueno, del siglo XIX, tiene un decimonónica, pero ahora no me recuerdo realmente de la palabra, no me sale. Importante eso tenerlo en cuenta para no extrapolar el pensamiento a momentos actuales donde evidentemente las características de incluso del capitalismo son, desde mi punto de vista, bastante diferentes, aunque hay cosas que, por supuesto, manifiestan el sistema o la existencia del sistema desde el siglo XIX en el momento de su mayor progreso hasta la actualidad. Por esto, la segunda parte, le decía, vamos a ver esa frase: la religión es el opio del pueblo. Todo el mundo ha oído eso, ¿verdad? Yo creería que, y más en un país tan religioso como El Salvador, donde más la encuesta más conservadora dice que el 90% de la población se relaciona a alguna denominación religiosa, mayormente cristianas, pero otras hablan incluso un 95, 98%. Yo realmente creo que es más del 90%, sí, se los digo de verdad. Entonces, esa frase
yo creo que dada esa variable en la sociedad salvadoreña, una variable, que la variable religiosa, tan importante de estudiar en cualquier situación, cualquier objeto de estudio que tenga que ver con la realidad salvadoreña, esa variable, dejarla fuera realmente es un gran problema. Nos lleva, no estoy realmente forzándolo, a que analicemos esa frase, ¿no? Así es como se ha oído, ¿verdad? La religión es el opio del pueblo. Y vamos a ver cuánto tiene esa frase, incluso de cierto, y que, cómo podemos interpretarla a la luz de, por supuesto, de los momentos actuales y más que todo de ustedes como investigadores y como futuros maestros de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que están estudiando? Por lo tanto, más razón para que eso lo analicemos. Repito, esta frase la vamos a ver en la segunda parte. Yo quisiera oír de ustedes ahora en este momento, igual que hemos hecho las veces anteriores, sobre el paradigma marxista. Podemos ver las partes que ustedes puedan considerar incluso fundamentales o más generales que están en la bibliografía, ¿no? Les cedo las palabras a ustedes. Ustedes son aquí en esta aula invertida el punto más relevante. Debía ser siempre el estudiante, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en otras formas de educación no tiene la relevancia que tiene aquí en esta aula invertida. Adelante, ¿quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? Virginia ha levantado la mano. Qué bien. Adelante, Virginia. Sí, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Escuchamos perfectamente. Adelante. Muy bien. Lo principal que me llamó la atención acerca de lo que es el paradigma marxista es cómo él da una crítica muy grande a lo que es el capitalismo, principalmente a las clases sociales y a la propiedad privada. Como en este paradigma, la única manera de alcanzar como que una clase social o como una sociedad bien fundamentada era como que eliminar por completo las clases sociales, eliminar por completo los grupos sociales y hacer que un solo grupo social sea el que manda o el que constituya toda esta sociedad. También como hablaba acerca de lo del salario de los trabajadores, de que el trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar y no por el tiempo en el que él trabaja, ya que a eso era lo que se le conocía como la plusvalía, cuando la plusvalía implicaba todo el tiempo necesario que se empleaba para producir una mercancía. Por lo tanto, se creía que el precio que se le asignaba a esta mercancía estaba estrechamente relacionado con el tiempo de trabajo en el que se empleaba para realizarla. Sin embargo, yo considero que en la actualidad la oferta de demanda implica un aumento de trabajadores, lo cual se traduce en una reducción de la paga para esos trabajadores, ya que al aumentar la cantidad de personas que realizan una mercancía, pues por lo tanto se disminuye el tiempo en el que éste se le realiza y por lo tanto el pago que se le realiza al trabajador es menos por la mercancía que está generando. Y lo que esto implicaría es que los trabajadores tengan que emplear más tiempo de trabajo, más horas de trabajo para poder alcanzar lo que es la ganancia necesaria para mantenerse a ellos y para mantener a su familia. Eso es lo principal que yo entendí acerca de la corriente marxista. Muchas gracias, Virginia. Antes de darle la palabra a Julia y después a Carolina por ese orden, Gabriel ha tocado algo extremadamente importante, la plusvalía, la teoría de la plusvalía. La teoría de la plusvalía es la esencia del capitalismo, o sea, la esencia del sistema donde nosotros vivimos. O sea, eso es, como teoría, es algo demostrado. O sea, no es que lo diga un marxista o alguien que no lo sea. Todo el mundo, sea liberal, marxista, de realismo crítico, cualquier teoría sociocrítica, reconoce que la esencia del capitalismo está en la teoría de la plusvalía. Así funciona el capitalismo. Si no hay teoría de la plusvalía, no existe el capitalismo. Existiría otra cosa, pero no sería el capitalismo. Muy importante y qué bueno que Gabriela lo hace como es la Virginia, perdón, fue Virginia, ¿no? Virginia, perdón, que fue la primera y es la primera que habló del tema. Yo realmente y habló de otras cosas muy importantes, pero bueno, vamos a escucharlo a ustedes, vamos a escuchar también a otro
porque también tocó otros elementos que son extremadamente importantes, que son teorías. Entonces, cuando hay una teoría es porque está fundamentada, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Mañana esa teoría y su aplicación, los contextos la pueden cambiar. No es el caso de la plusvalía. La plusvalía está ahí. Esa es la esencia del capitalismo. La próxima, le había dicho que a Gabriela, ¿no? Adelante, Gabriela. Gabriela, Julia y después Carolina. Por ese orden las tengo ahí las manos levantadas. Adelante, Gabriela. Buenas tardes. Me escucho. La escuchamos. Adelante. Ok. Bueno, para empezar a dar mi participación, estuve estudiando acerca de la filosofía de Carlos Marx y en la que él decía que, pues previamente, los filósofos solo como que se centraban en entender lo que estaba sucediendo, pero él habla de que los filósofos deben de transformar el mundo. Entonces él hablaba de una filosofía práctica en la cual los filósofos deben de ser agentes de transformación a nivel de la sociedad, ¿verdad? Entonces, como ya nuestra compañera hablaba de que él se oponía en parte al capitalismo por la forma en la que ésta estaba estructurada. Entonces, para él decía que no era justo que el capitalista se hiciera más rico a costa de los obreros, a quienes les daban unos pagos pues muy malos, además de que no tenían en los trabajos, o sea, todo esto surgió en el siglo XIX, en donde estaba la revolución industrial. A raíz de esto, pues que Carlos Marx venía a criticar el capitalismo, pues esta era una forma de esclavitud para él, en donde en las fábricas los ambientes pues no eran adecuados para trabajar, eran sucios, eran oscuros, trabajaban jornadas larguísimas que a veces llegaban hasta el siguiente día, no les permitían a ellos hablar entre ellos ni suspender su trabajo, y eran estas las reglas pues que interponía el jefe o el que mandaba. Y además de que los salarios eran miserables, entonces el obrero solo podía trabajar para apenas subsistir con sus necesidades básicas. Entonces, lo que él quiere o quería, en ese momento lo logró, pues hablaba de una superestructura económica en la cual ahí menciona un poco habla en que todos sobreponemos a Dios y que Él nos da como, si sos pobre, pues ni modo, te tocó ser pobre, pero posteriormente en la otra vida, pues todo va a cambiar. Si le pasó algo malo a una persona, es como que ni modo, eso le tocó y hay que aceptarlo. Si alguien fue injusto con esa persona, pues era como que ponían a Dios en todo, y era que así lo tenían que aceptar. Por eso él hablaba de que la religión era el opio del pueblo. Entonces, para él siempre dijo que el capitalista era injusto porque ponía sus normas que no eran adecuadas para todos los obreros. Y también hablaba de la plusvalía que mencionaba Virginia. Entonces, para Marx, lo que quería era hacer como una conciencia de clase, que lo logró, en la cual todos los obreros, pues lo primero que tenían que hacer era socializar, y socializar eran las máquinas o las máquinas que tenía el propietario, para que la plusvalía o el dinero que se generara por el tiempo y el trabajo de él no quedara solo a manos del capitalista, sino que también quedara en manos del obrero, del que producía su arte. Gracias, Gabriela. No que quedar una parte. Marx decía que a los capitalistas habían que desaparecerlo como clase social. Así bien, o sea, en eso es una radicalidad total.
que les pagaran solo más a los obreros. Hay muchos de los que se consideran los seguidores de Marx, o sea, sus dependientes, podríamos incluso decir la socialdemocracia, por ejemplo. Hoy, la socialdemocracia moderna, que se considera como uno de los seguidores de Marx, dicen que no hay que eliminar a los capitalistas. Que lo que hay es que obligar a que los capitalistas paguen más, que haya una mejor redistribución de la riqueza. Y eso se creen ellos o se consideran realmente herederos de Marx. Sobre todo yo diría herederos de la última parte de En Vida de Engels. Y son muchos de ellos, incluso en sus programas de partido, programas hasta finales del siglo pasado, cuando entró el neoliberalismo en sus programas lo quitaron, ellos se planteaban marxistas. Pero en el caso de Marx, Marx sí lo dijo de manera radical. Capitalistas son un puñado y ese puñado hay que eliminarlo. No solo del poder económico, sino también del poder político. Dejarlos totalmente fuera. Cuando estamos hablando del poder político, estamos hablando del Estado. Una de las, digamos, como concepto de los que hasta nuestros días tienen una connotación, yo diría, extraordinaria, porque vivimos en un Estado, ¿no? En esos estados nacionales que se formaron desde el siglo XVII en Europa y que en el caso de América Latina se conforman en el siglo XIX después del proceso de independencia. Pero seguimos viviendo en un Estado. ¿Qué planteó Marx del Estado? Virginia al principio habló, bueno, del Estado. Yo creo que ahí hay elementos importantes que también debemos tocar. Le cedo la palabra a Julia. Julia, adelante. No la escuchamos, Julia. Seguimos sin escucharla. Y supuestamente tiene el micrófono encendido. No sé si es a lo mejor Ahí al final se oyó algo, Julia. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí la escuchamos, adelante. Bueno, para mí el paradigma de Marx fue que no estaba, el problema que él miraba era en el sistema económico que él estaba viviendo, ¿verdad? Que era el capitalismo. Lo criticó y más que todo por lo que le parecía injusto de que las personas le daban valor a los productos a través de su trabajo y que esos productos valían más del doble de lo que ellos ganaban. Entonces, era una forma de enriquecimiento de parte de la burguesía, ¿verdad? Entonces, él quería mejorar ese sistema económico porque sirve de base para el desarrollo de toda nación, para el desarrollo de lo demás, de la educación, de la industria. Entonces, si no hay un buen sistema económico, los países no se pueden desarrollar. Habla también en una pirámide sobre las entes reguladoras, como son las religiones y también en el caso de los reyes, ¿verdad? De las autoridades en ese entonces, que en lugar de ayudar al obrero, lo que hacían era limitarlo y darle algo como hacerlo conformista, como decían, que era porque Dios había querido así y no les daba como armas o herramientas para poder superarse. Sentía yo que Marx fue como un poco idealista en el sentido que quería igualdad, quería libertad para todos, equidad, cosa que es bien difícil tener, ¿verdad? En todo lugar. Y también siento que también criticó, siento que tuvo una vida muy dura, porque de todos lados lo expulsaban por su pensamiento.
Y lo que sí es que él criticó bastante el capitalismo, pero no bien, no sé si no lo entendí bien o no lo comprendí, pero no tampoco deja algo claro sobre cuando, si él es socialista o si ¿cómo que se llama? El Estado tiene que hacerse cargo de la administración o la regulación de eso, de la equidad y el mejoramiento de los salarios. Gracias, Julia. Uno, socialista. Bueno, es que él escribió el manifiesto comunista, pero realmente habría que decir que, y es una cosa importante, no se ha tocado, pero bueno, se los pongo que las fuentes principales del marxismo, o sea, de dónde bebe el marxismo para hacer su teoría, una de ellas es el socialismo francés, y es socialismo francés. La economía política inglesa, sobre todo Adam Smith y David Ricardo, y la filosofía clásica alemana de la cual él era parte, ¿no? Ahí el tema del Estado tiene una característica porque yo creo que es bueno aclararlo. Después le voy a dar la palabra a Carolina, le voy a aclarar el tema del Estado, porque siempre se ha visto el tema del Estado relacionado al marxismo, relacionado al comunismo soviético o al socialismo soviético, como ustedes le quieran llamar. Yo realmente pienso que eso es una aplicación muy sui generis. O sea, lo que ocurrió en la Unión Soviética es algo muy sui generis de las características propias de la cultura rusa y de ese imperio donde se produjo la revolución de 1917, que creó esa estructura, digamos, que se ha llamado soviética, pero que en su esencia era realmente el pensamiento stalinista, Stalin, con colectivizaciones forzosas y con una preponderancia del papel del Estado. Lo que hay que preguntarse es, ¿Marx dijo eso? Jamás lo dijo. Todo lo contrario. Marx y Engels, que fueron historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, filósofos, o sea, realmente gente muy inteligente con dos personas muy ilustradas. Ellos son parte de ese pensamiento de la ilustración que empezó en Francia en el siglo XVIII, unas personas extremadamente inteligentes, como está en la historia del pensamiento y del conocimiento humano, que hay personas extremadamente inteligentes, donde lo que dijo Marx fue lo contrario. Hay que eliminar las clases sociales, hay que eliminar sobre todo a los capitalistas. Cuando se eliminen los capitalistas y desaparezcan las clases, lo que hay es que desaparecer también al Estado. Entonces, lo contrario de lo que pasó después en la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que hizo fue que el Estado se volvió algo omnipresente, como es hoy el Estado en China, como es el Estado en Vietnam, como es el Estado en Cuba, ¿no? Es algo omnipresente. El Estado es como si fuera la nueva religión. Así es. Pero eso no lo dijo Marx. Marx dijo lo contrario, que el Estado tenía que desaparecer porque el Estado en su esencia es represivo. El Estado es para reprimir un grupo a otro. Nació cuando nacieron las clases sociales y evidentemente desaparecerá en algún momento cuando desaparezcan las clases sociales. Que yo personalmente creo que en algún momento, o por lo menos la estructura social que existe hoy en el mundo de hoy, no puede seguir así. En una opinión muy particular, ¿no? Puede ser, como nos decía Julia, que sea algo utópico, ¿no? Ella dice idealista, realmente sé que la palabra que quiso decir fue utópico, no idealista, una cosa utópica, ¿no? Pero bueno, de las grandes utopías ha vivido, o vivimos los seres humanos, ¿no? Si no tenemos las utopías, no vamos a llegar entonces a nada, lo que vamos a llegar a que la raza humana como tal desaparezca, ¿no? Y eso es lo que no debe pasar, ¿no? Entonces, adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que Marx establecía cuando lo observaba en Inglaterra sobre la plusvalía, es que simple y sencillamente
brinda como un término sobre lo que los obreros no recibían de manera salarial lo que por el contrato les correspondía. Entonces lo denominaba como una fuerza de trabajo que era también una mercancía que se intercambiaba por un pago. Entonces el valor estaba determinado por el tiempo de trabajo que estaba más allá del necesario para producir medios que no solo aseguraban la subsistencia, sino también el enriquecimiento de la burguesía en términos como Marx lo establecía. Entonces conservaban la capacidad laboral, pero no era pagada como debería de ser. Entonces ese valor de la jornada laboral era lo que Marx establecía. En ese caso, él proponía un conflicto de clases que se iba a dar como un antagonismo socioeconómico, como usted decía, para desaparecer esa minoría burguesa que dominaba la sociedad y la mayoría del proletariado pudiera llegar a ser no como una sociedad perfecta sin necesidad de un gobierno, sino que como una administración. Entonces se hubieran podido poner en marcha líderes de revolución, mencionaba él, como un partido más comunista. Entonces la propiedad socializada de riqueza iba a ser un poco más equitativa, que era lo ideal. Gracias, Carolina. Ahí ustedes vieron en la bibliografía está la fórmula de la plusvalía, ¿no? Está bien clara la fórmula de mercancía, ¿no? Dinero, mercancía, dinero incrementado. Eso es lo contrario a el liberalismo, ¿no? El liberalismo supuestamente la mercancía, tú compras mercancía por dinero y el dinero, porque los capitalistas son listos, es importante eso, burguesía, proletariado. Por eso es que hay que ubicarlo en los momentos históricos, ¿no? Siglo XIX. Cuando Marx habla de la burguesía del proletariado de hoy estamos hablando entonces de simplemente los capitalistas y los trabajadores, ¿no? Pero en ese siglo XIX a esos capitalistas se les llamaba burgueses, porque eran los capitalistas de la ciudad, que tenían el poder de las nacientes industrias, contrario a los que podían ser dueños de las tierras. Los dueños de las tierras eran los terratenientes, por eso, porque burguesía es simplemente ese grupo, el burgo es la ciudad. Es un planteamiento que viene desde el régimen, desde el antiguo régimen feudal. En el burgo, en la ciudad vivía la burguesía, por eso es que le llama así. Pero trasladándolo al siglo XXI, cuando se habla de burguesía, está hablando de capitalistas. Cuando se habla de proletariado, está hablando de trabajadores. Lo que pasa es que en el momento de Marx, los proletarios eran esos que trabajaban en la fábrica, ¿no? Los obreros. Y los campesinos, realmente, digamos que no los tocó posiblemente como debía tocarlo, ¿no? Porque él veía en esa fuerza de los trabajadores de la ciudad los que debían hacer la revolución. Pero ¿en qué modelo él se estaba fijando? Como nos dijo Carolina, porque eso es importante tenerlo en cuenta, estaban fijándose en el modelo inglés. Y el modelo inglés es el mismo que el modelo de Francia, ¿no? Ni en el siglo XIX ni hoy. ¿Es el mismo del modelo de Estados Unidos? Tampoco. Eso es una crítica realmente que hay que hacerle al marxismo, ¿no? Porque, lo hizo en ese momento, lo hizo mal haberlo hecho en el Imperio Británico, no. Porque en ese momento, siglo XIX, el Imperio Británico era el país más poderoso de la Tierra y tenía el capitalismo industrial más poderoso de la Tierra. Entonces él ahí estudió ese capitalismo, cómo funcionaba y cuáles eran sus principales bases. Porque cuando él habla que el capitalista, el burgués, compra una mercancía, ¿cuál es la mercancía que él compra? Él no compra la mercancía y después de listo, él la vende más cara y entonces tiene más dinero. ¿Cuál es la mercancía que compra el capitalista? La fuerza de trabajo de los trabajadores, como han dicho varias compañeras. Fuerza de trabajo, la compra, y la compra no como había dicho Adam Smith, libremente el proletario vende su fuerza de trabajo y se la va a vender al que más le pague. No. El proletario no tiene más remedio que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Si no se muere, él y su familia, ¿no?
Pero esa es la principal. Y compra entonces también los medios de producción, donde comprando medios de producción y la fuerza de trabajo se producen las mercancías. Una mercancía que entonces se vende incrementando el valor. Y ese dinero que se invirtió al principio, al final es 10 veces, 50 veces, de acuerdo a la plusvalía que obtiene el capitalista, que es la parte que el capitalista se apropia y no le retribuye al trabajo de los únicos que producen en la historia de la humanidad. Los únicos que producen son los trabajadores. Una cosa bien clara, capitalista no produce. Capitalista es el dueño de los medios de producción, pero no produce. Cuando nosotros nos sentamos aquí delante de una computadora, que no viene del aire, esa computadora es producida por trabajadores para que nosotros estemos en esta sociedad de la información donde se vive, o como dijo Castel, este mundo lleno de nódulos comunicativos donde estamos, que no es las redes sociales solamente, sino que es la sociedad en red. Pero tiene que haber alguien que produzca una computadora, un smartphone, una tablet, lo que sea para conectarse y que hay internet. Y el internet es un satélite, son los cables, o sea, todo eso es producido por trabajadores. ¿No? Es importante tenerlo en cuenta y en el mundo de hoy podríamos ver después hasta dónde ha llegado eso, ¿no? Esa, digamos, apropiación de cada vez menos personas que son los que tienen el acceso a prácticamente todo, que son los dueños de la mayor cantidad de recursos del mundo. No sé, el otro día salió una noticia, Elon Musk tiene su capital, es superior a casi que América Latina, quitándole Brasil a América Latina entera y quitándole México también, ¿no? Su capital es todo, algo realmente, yo diría hasta espeluznante, ¿no? Que una sola persona tenga esa capacidad de tener esa riqueza. ¿Dónde está la redistribución? ¿Cómo se redistribuye entonces la riqueza? Por eso tienen que haber en África, en Asia, en América Latina, una cantidad de gente que no tienen acceso a una vida digna. ¿Qué es lo que se pide? No es otra cosa. Una vida digna. No tienen acceso a eso. ¿No? No se está pidiendo otra cosa. Una vida digna, una casa digna, acceso a la educación, acceso a la salud pública. Es lo mínimo que puede aspirar un ser humano. O los seres humanos, nosotros como seres humanos. ¿No? Le doy la palabra a Miriam. Adelante, Miriam. Después Eric y después Enrique. Bueno, en primer lugar, disculpe por el fluido de fondo. Vaya, yo aquí quería hacer 3 menciones. La primera, bueno, de acuerdo con la compañera Julia, que son unas ideas demasiado utópicas las que plantea Marx, número 1. Número 2, también los planteamientos parecería estar bastante, no sé, como resentido, pero es que claro, Marx vive en una época en la cual el capitalismo ha excedido sus límites, ¿verdad? Se está volviéndose opresor del proletariado, como llama él. Y en tercero, pues, el concepto que hace en su libro de Capital acerca de la plusvalía, ¿verdad? A mí me llama mucha atención el concepto de la plusvalía aquí porque siempre había oído hablar de la plusvalía como algo bueno, ¿verdad? Es la ganancia con el tiempo, o sea, lo plantean como la ganancia como algo bueno. Entonces Marx hace aquí alusión a que la plusvalía es realmente lo que no se le pagó al trabajador y que él lo merecía, ¿verdad? Entonces yo no lo había disfrutado de esa manera. A mí siempre me habían planteado la plusvalía como algo bueno. Mira, tú produces esto, te cuesta tanto y lo vendes en tanto, o sea, yo tienes un buen margen de ganancia. Es básicamente un concepto muy generalizado aquí en el país, ¿verdad? En lugares que nos venden un plato de comida que puede que su precio real, ¿verdad? Estamos hablando que tal vez unos $3 más lo que le paga el mesero y nos lo venden aquí en $20, $25 en algunas zonas. Entonces, siendo que no es que le están pagando a los meseros o a los cocineros más por vender este plato de comida. La mayoría de lugares, pues, el exceso del precio, porque hay lugares que venden la comida a un exceso de precio, pues lo están vendiendo, se están quedando con esa ganancia, esa es su plusvalía, su ganancia. Entonces, me llamó mucha atención cómo planteaba el concepto de plusvalía como algo malo. Es la primera vez que lo oía como algo, como una forma de quitarle el dinero a quien lo produjo, ¿verdad? A quien lo produjo con su trabajo. Bueno, ese era mi comentario. Okay, muchas gracias, Miriam. Bueno, volvemos a ver el tema de la utopía. Realmente la utopía es
Hay un famoso libro que precede, y yo siempre he creído, el pensamiento de Marx, ese famoso libro de Tomás Moro. El libro se llama La Utopía. ¿Qué leer ese libro? Ese es un libro de un hombre que fue, bueno, le cortaron la cabeza al final por Enrique VIII le mandó a cortar la cabeza, pero fue el canciller de Enrique VIII, un hombre también, un ilustrado, un hombre brillante, que escribió un libro, La Utopía, que prácticamente es el antecedente mismo de la historia del planteamiento marxista, porque yo quiero eso recalcarlo, compañero, porque a veces se piensa que, o eso es lo que muchas veces han vendido los medios de comunicación desde el siglo XIX hasta hoy. No, estos dos tipos son dos tipos bien malosos, porque descubrieron el comunismo y como si ellos lo hubieran inventado, ¿no? Lo inventaron dos tipos malos, a lo mejor, y grupos religiosos que después dicen, no, y fue seguro el diablo el que se los puso en la cabeza. Y realmente el marxismo tiene un antecedente grandísimo en el pensamiento, en el propio pensamiento, sobre todo occidental europeo, porque el marxismo es un paradigma europeo, estrictamente europeo, nació como un paradigma europeo. Es importante tenerlo en cuenta y le antecede ese pensamiento. Si no lo hubiese antecedido el pensamiento, obras de Tomás Moro, el socialismo francés de Saint-Simon, de Owen, si no lo hubiese antecedido la filosofía clásica alemana, de Kant, de Hegel, de Fichte, si no lo hubiese antecedido la economía política de Adam Smith y David Ricardo, no hubiese existido el marxismo. Si sido otra cosa o otras personas lo hubiesen dicho con otro nombre. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En esto mismo que nosotros vemos como que hemos visto desde el principio de la cátedra que el conocimiento humano es acumulado. El conocimiento no se acumula, ¿no? Y por eso surgen nuevas ideas, porque se acumula el conocimiento. Nadie va a saber. Por eso es importante, nadie sabe todo en ningún siglo, pero es importante que cuando vayamos a analizar a un paradigma o a la persona que sea, ubicarlo en su contexto histórico. El contexto histórico de Marx en el siglo XIX es un contexto realmente donde había el capitalismo más brutal, ¿no? Y más descarnado, donde los obreros no tenían absolutamente ninguna prerrogativa. Lo único era o trabaja o te echamos y te mueres, ¿no? ¿Sí? Hay que eso tener en cuenta, porque nos decía Miriam, no, es como resentido. No es posible, ¿no? Enojado, a lo mejor. Hay que tener en cuenta también de dónde venía Marx. Marx es un alemán de origen judío. No solo que lo echaron por sus pensamientos, sino que era de origen judío. Y recuérdense lo que le terminó pasando a los judíos, siglo XIX, los grandes pogroms en Rusia, en Polonia, y en siglo XX, el holocausto. Eso es lo que les tocó a los judíos, y él era judío, ¿no? Y judío de una familia judía que adjuró del judaísmo y se hicieron luteranos, su papá y su mamá, porque su padre tuviera un trabajo en las instituciones del Estado alemán. Uno diría, un resentido, yo creo que no, la palabra un poco fuerte, sino un hombre que, por supuesto, tenía una influencia. Imagínense usted que usted tenga la religión que tenga y mañana le digan, usted se dé cuenta de que su papá y su mamá van a dejar esa religión por un problema económico, para que el puesto no se lo quiten y tengan impuestos, porque el puesto no se lo dan a los judíos, se lo dan a los alemanes, ¿no? Por luteranos o católicos, pero no pueden ser judíos religiosos. Eso es importante tenerlo en cuenta. El primer libro de Marx, yo creo que ahí está en la bibliografía, si no, se los digo. ¿Cuál es el primer libro, la primera obra, tratado hecho por Marx? ¿Cómo se llama? La cuestión judía. O sea, el primer libro tratado hecho por Marx joven. O sea, uno estudiando a Hegel, estudiando a Kant. O sea, es lo primero que él escribe. Y la gente, claro, pero lo escribió porque a veces se piensa, no, el manifiesto comunista. Él escribió muchas cosas antes del manifiesto comunista. Y el primero que escribió fue la cuestión judía. Y no nos puede sorprender. Puede sorprender porque la carga que él tenía de él como persona
Y hay que tener eso en cuenta. Es un ser humano, ¿no? La carga que él tenía social y familiar estaba incidiendo directamente en su pensamiento. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando vamos a analizar una figura histórica, no se puede sacar, y hay figuras que lógicamente tienen el peso de la sociedad y la familia, tienen más influencia que otras, por haber sido judío, o por haber sido islámico, o por haber sido ateo, en una sociedad a lo mejor que es estrictamente religiosa. Todo eso es una influencia, eso es importante que como investigadores lo tengamos en cuenta. Adelante, Eric. Buenas tardes. Bueno, mi planteamiento iba sobre esa lógica, ¿no? Del tema dónde se desarrolla el siglo XIX, ¿no? Una sociedad decadente de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Participando el señor feudal, ya pasando a ser un burgués dentro de unas sociedades o un conglomerado más cercano. Eso va dando, el señor mercante de igual manera pasa a ser parte de esa burguesía, ¿no? Y luego los movimientos sociales que se van dando en esa época, que en alguna medida tuvieron que haber afectado a Carlos Marx y a Hegel, ¿no? Hegel, por un lado, en el tema del idealismo, y Marx, por supuesto, en la parte materialista, ¿no? Que nos habla también del debería ser de esas sociedades para una mejor convivencia, porque al final existen también muchas aberraciones en contra de la clase trabajadora que no permite que se puedan pasar de clase trabajadora a ser un burgués, por ejemplo. Eso limitaba y daba a que solo pudiesen establecer esa relación entre el proletariado y el señor burgués. O sea, no daban capacidad para nada, no había esa opción de poder hacer ese salto. Sí, por eso ya pensaba en eliminar esa clase social y que todos fuésemos iguales, ¿verdad? Que todos ganáramos lo mismo, que los fuéramos dueños de los medios de producción, que pudiésemos llegar a tener ese acceso económico para cada una de las familias que usted mencionó, y que al final, en su teoría, debería de ser más, no tan aborrazada. Al final, eso también pasa factura porque estamos en una época industrial también que se está ampliando el tema industrial y va avanzando, ¿no? Y nos pasa factura también a nosotros más adelante, ¿no? Y ahí está la obra de Hombres contra la Muerte sobre la realidad de Belice, ¿no? Que es una situación donde explica, o sea, y estoy pasando al lado centroamericano, ¿no? Lo estoy viniendo un poco más adelante, es pleno siglo XX, pero que también se repite, ¿verdad? Es una dialéctica, como decía Hegel, en el hecho de que se repite las situaciones que ya se venían dando. Por supuesto que en la medida de lo posible se trata de cambiar ese sistema, sin embargo, no se obtuvo. Y el mismo Salvador lo vivió en esa parte, igual Cuba, ¿no? Con el tema de pasar al socialismo del siglo XXI o del siglo XX, que dejó mucho que desear. Por supuesto que de alguna manera hay una distribución hasta donde es conocimiento, por supuesto, no soy experto en la lectura cubana, pero hubo alguna retribución al respecto de eso. Sin embargo, por eso digo, cuando usted menciona también a Martín Baró en el estudio que hace en relación a bueno, se me olvida el nombre. A El Salvador. A la situación salvadoreña. A la situación salvadoreña, pero tiene ahí el libro en específico que no me recuerdo actualmente. Ahí hace la lectura de cómo viene evolucionando el tema de la burguesía en nuestro país también, y al igual que Dagoberto Gutiérrez hace también esa lectura y dice de cómo evoluciona la sociedad salvadoreña a través del que posee más. Por supuesto que nunca en ningún libro dice que el proletariado es dueño de los medios de producción.
Y eso creo que ha pasado, que no se logró por lo menos Marx no logró colocar, según lo que estaba leyendo, y decía de que no logró colocar el tema de que fuesen las personas las que realmente tomaran el control y que se pudiera distribuir de mejor manera o equitativamente las riquezas que producía, lo que hablaban de la plusvalía, si esa riqueza extra había y que se debería de distribuir equitativamente. Actualmente creemos que tenemos parte de esa riqueza con un salario, pero eso es una paradoja, ¿no? Porque realmente trabajamos y para eso nos mantienen, nos dan siempre la misma limosna que nos han mantenido por tantos años, pero en algunos aspectos se ha cambiado. Por ejemplo, también en el tema de la religión, ¿no? Que usted ya lo mencionó, que la religión era el opio de los pueblos, se trató de cambiar con la teología de la liberación, ¿verdad? Según lo que dice su autor, que por cierto vino hace como unos 10 años, creería, y que tuve la oportunidad de asistir a escuchar al padre, Padre Gutiérrez. Padre Gutiérrez. Entonces, sobre la teología de la liberación, en donde también el hombre ya no es un apartado más, sino que también es parte del centro de la naturaleza. Eso también es importante, que el hombre ya forma parte de la naturaleza y del sentido hacia Dios. Y como lo tenía el señor Burgués, no, el señor Burgués lo ve solo como fuerza laboral de explotación. Por eso se hablaba de las casi 20 horas de trabajo, que no eran 20 horas en una fábrica, o podían ser en una fábrica, pueden ser en una mina para explotar el carbón, el oro, la plata, o sea, eran en condiciones paupérrimas que hacían ese tipo de explotación. Y yo creo que ha cambiado de alguna manera, algún sentido, sin embargo, seguimos sin los medios de producción, o sea, y eso es lo que nos pasa factura, a pesar que El Salvador también perdió o no tiene mayor medio de producción, ¿no? En tal sentido, creería que por eso dependemos de las inversiones extranjeras para que se pueda desarrollar plenamente, inclusive hasta la misma diáspora, ¿no? Con las remesas que mandan. Eso pasa factura en alguna manera, ¿no? Que no podemos ni sostener una plantilla nacional, y por ende siempre hay niveles de pobreza, porque si uno se va por el lado de Cuisinagua, ahí hay pobreza extrema, pues. O sea, uno aquí en San Salvador, en las áreas urbanas, casi no lo percibe, pero si uno se va por esa zona, hay gente viviendo por menos de $1, o sea, que sí, pero no hay otra opción. Si se ponen a arar la tierra, a sacar, es para subsistir, no es para poder vender, porque no les alcanza. Entonces, todo eso pasa factura, y creo que ahí Marx nos quedó debiendo sobre esas situaciones, cómo debería ser el abordaje, ¿no? o la intervención. Gracias. Muy bien, Eric. Fíjense, una cosa interesante, quiero hacer unos comentarios, Eric, y después le voy la palabra a Enrique, a Quique, Elías. Fíjense, una cosa, cuando se habla de Marx, fíjense, que una cosa es, yo siempre creo que una cosa es Dios y otra cosa son las religiones. Hay que tener a veces, porque ¿de dónde le viene a Marx eso? No solo de un problema de su percepción personal, incluso su familia. Es que Marx también hay una influencia dentro de la filosofía clásica alemana, de Feuerbach. Feuerbach es, dentro de la filosofía clásica alemana, el primero que abraza el materialismo. El materialismo que no es ni siquiera de ahora. El materialismo nace desde que nació la filosofía clásica griega. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se piensa que el materialismo es Marx y empezó con el materialismo. Eso no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? El materialismo nació los que decían que el mundo era material, y que en el caso de Grecia los dioses, que no había un dios, eran dioses plural, no existían. Eso viene de Grecia, y Marx toma de Feuerbach la parte, yo diría, antirreligiosa, sí, de Feuerbach, que sí es antropológicamente muy marcada, la antropología anti de las instituciones religiosas como tal en Feuerbach es muy fuerte. Yo incluso creo que es más fuerte en Feuerbach incluso que en Marx, porque Marx emplea
muchas categorías que son categorías que vienen incluso del judaísmo para interpretar la sociedad por esa influencia que tiene. O sea, desde niño. Padre puede haber jurado de la religión judía, pero Marx nació con esa religión, ¿no? Con esa forma de interpretar la vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense, estoy analizando la figura. Es importante analizar la figura porque yo realmente creo que es un caso muy sui generis. Él como figura histórica, y por eso todavía hoy se sigue analizando y existen grandes debates. Nos decía Eric, bueno, es que nos dejó y no hizo una propuesta. Bueno, que los seres humanos también tienen un periodo de vida, ¿no? Él se murió, ¿no? ¿Qué es lo único que habló? Marx es el estudioso más grande del capitalismo, de cómo nació el capitalismo industrial. No es el estudioso del socialismo o de una sociedad que sustituya al capitalismo. Él solamente habló de fíjense lo que habló de Marx, de un futuro. Cuando él hablaba del comunismo, decía que el comunismo era una sociedad de productores libres. Eso fue lo único que él dijo. Cuando uno dice productores libres, ¿cuántas interpretaciones puede tener eso? Pueden haber productores libres dentro de una sociedad donde el Estado, ese Estado como institución represiva, sea el que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Realmente es que el Estado, como yo les digo a ustedes, es represivo en su esencia. Entonces, tiene como en esa parte represiva, va a limitar siempre la libertad. Si, no la libertad política solo, sino que limita. Imagínense ustedes, si limita la libertad política, entonces la libertad económica, producir libremente, intercambiar libremente, que era lo que pedía Marx. Nunca habló de un Estado mandando en la economía como pasó en la Unión Soviética. Por eso yo repito, porque a veces se tiene eso, ¿no? El comunismo soviético, el socialismo soviético. Yo diría la forma soviética de producción como uno de los tantos que se han declarado herederos del marxismo. Porque el único comunismo puro que ha existido es el de los cristianos viviendo en las catacumbas después que asesinaron a Jesucristo. Ese es el único. No ha habido otro. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿No? Lo otro es otra cosa. Es que los medios de comunicación tergiversan por intereses políticos, ¿no? De grupos en el poder, de bando y bando, porque no se puede poner tampoco de un solo bando. Ese socialismo soviético, el Estado partido, se convirtieron en una iglesia. Y lo que decían era lo único en lo que se podía pensar. Lo demás era traición. Y muchas veces te llevaba a un campo de concentración o a la muerte, ¿no? Y si hay una persona que haya sido humanista en su pensamiento es Marx. Entonces, ¿qué tiene que ver el marxismo de Marx en su planteamiento, que después le llamaron el marxismo, con una sociedad con campo de concentración como fue la Unión Soviética? No tiene nada que ver. Eso es una cosa, es la antítesis, realmente, una cosa a la otra. O sea, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y el materialismo, yo realmente creo, fíjense, viendo el pensamiento de Marx como forma de estudiar la sociedad, de investigar la sociedad, es lógica, dialéctica, materialista. Fíjense. Y no confundir ese materialismo con que es el materialismo que Dios está fuera. Porque negáramos entonces lo que nos decía Eric, la teología de la liberación. La teología de la liberación, que tantas veces se le han achacado, ¿no? Estos son marxistas, estos son comunistas, ¿no? Por un problema igual de los medios de comunicación. Alguien de esa gente no cree en Dios. No, todo lo contrario, ¿no? Su materialismo es a la hora de analizar la parte material de la sociedad humana, la parte económica, la parte productiva. Dios está fuera de la ecuación desde el momento en que lo que discutieron los seres humanos ya no era entre la razón y la fe.
que termina con el antiguo régimen, el pensamiento de Tomás de Aquino. A partir de la modernidad, lo que se empieza a discutir es cuál relación tiene el mercado con el Estado. Y eso es una realidad puramente material. Ese es el análisis que hace Marx. Eso es lo que ustedes tienen, esa es la parte que como investigador ustedes tienen que saber. Y su lógica es la lógica de Kant. Y su dialéctica es la dialéctica de Hegel. ¿Eh? Y cuando él critica a la usura, pues diría, criticó la usura. Y el primero que criticó la usura fue Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino para la Iglesia Católica. Y entonces lo que pasa es que los medios de comunicación tergiversan porque siguen intereses y te venden una cosa que si no estudiamos y no lo analizamos racionalmente, o sea, buscando la bibliografía, nos vamos a, lógicamente, a confundir, a tener error. Vamos a tomar el receso. Va a empezar la otra parte, va a empezar el primero va a ser Enrique y después seguimos, pero por lo menos vamos a tomar 5 minutos porque igual necesito tomar agua. ¿Ok? 5 minutos, compañeros. Voy a detener, a darle pausa a la grabación. Son las 58 tengo yo. Más o menos a las 8 minutos por ahí empezamos. O continuamos. ¿Ok? Adelante, Enrique. Hola, ¿se escucha? Te escucho, adelante. Ok, lo que yo leí, lo que entendí fue acerca de que Marx creó como una teoría acerca de cómo se debe hacer las cosas, de que muchos trabajadores no recibían lo que merecían de acuerdo a lo que trabajaban, ¿va? Por eso él mencionaba lo de la dictadura del proletariado, de que cuando la clase trabajadora tomara el control del poder, como del Estado, al fin se podría acabar la desigualdad de la lucha entre clases, ¿va? Que al final el proletariado, como usted lo mencionaba, que en sí no tendría que ser el Estado el que gobierne, como sucedió con la Unión Soviética, de que Stalin fue con Lenin, fueron los que crearon la Unión Soviética bajo un Estado autoritario y que sometió a los rivales políticos como Trotsky, que tenía una diferencia en cuanto al entendimiento del marxismo, porque siento que ese ha sido uno de los principales problemas de que Lenin entendió el marxismo de una manera y lo aplicó de acuerdo a lo que entendió. Trotsky tenía otra idea. Y de ahí mismo sale también la diferencia con China de Mao Zedong, de que entendía el comunismo o el marxismo a su manera, y como en el caso de China, a diferencia de la Unión Soviética, tenía más campesinos que trabajadores. Entonces también fue una diferencia de ideas de cómo aplicarlo, cómo expandirlo, porque la Unión Soviética pensaba que era la única y referente del comunismo y que las demás tenían que ampararse bajo él. A diferencia de otras que tenían otros idealismos en cual chocaron y al final la comunidad internacional comunista se fue separando. Entonces siento que el marxismo, la idea de Marx fue de hacer una lucha de clases y tratar de criticar o hacer una mejora al capitalismo. De ahí las demás personas hicieron su interpretación y de ahí fueron a aplicarlo a la realidad. Eso fue todo. Gracias, Enrique. Hacer mejor el capitalismo, no, hacer otro sistema. En eso sí, el marxismo, claro, otro sistema que él le puso el comunismo, yo siempre lo he interpretado, él fijándose en esas comunidades cristianas, donde lo que habría no sería un igualitarismo, porque la igualdad no es lo mismo que el igualitarismo, es que todo el mundo tenga lo mismo, haga lo que haga. Eso realmente no funciona, ¿no? Uno tiene que tener el mismo acceso. Esa es la igualdad. La igualdad hace parte del acceso, ¿no? Que todos tengan acceso a las mismas cosas. Que a partir del acceso que se tenga a las mismas cosas, por supuesto, unas personas van a hacer una cosa a otra, porque todo el mundo no puede ser intelectual, todo el mundo no puede ser trabajador, todo el mundo no puede ser
Y interesante lo que nos dice Enrique de Trotsky. Todos esos que se han llamado herederos de Marx tienen evidentemente una, yo diría, un territorio concreto, con características muy concretas, regionales, espaciales, territoriales, posiblemente de países, donde esa interpretación del marxismo ha sido diferente. El maoísmo es la interpretación que hizo en ese momento de Mao de cómo se iba a llevar el socialismo en China. Hoy, en China no hay maoísmo. Ojo, ¿qué es lo que hay en China hoy? Si China lo que defiende es un modelo que ellos llaman de socialismo de mercado. Eso no es maoísmo. En China sí hay hoy una población de trabajadores de la ciudad que es, bueno, la población de trabajadores de la ciudad más grande de la humanidad, ¿no? Hay más trabajadores en China, lógicamente, 1.300 millones de habitantes, incluso más que en la India, a pesar de que la India tiene más habitantes ya que China, pero sus trabajadores son menos. Fíjense. O sea, ha cambiado incluso la estructura social de China. En el caso de Rusia, lo primero que se aplicó fue el leninismo. Es la variante, una variante del marxismo o de llamados herederos de Marx, Lenin, al cómo se aplicaba eso en la Unión Soviética, que después de la muerte de Lenin desaparece y lo que se instaura es el estalinismo. Por eso Stalin, su principal confrontación, no la única, fue con el trotskismo. Trotsky quería una continuación del pensamiento de Lenin. Realmente, a pesar de que Stalin dijo que eso es lo que quería, siempre fue mentira. Con sí la salvedad de que Trotsky quería una revolución mundial. ¿Por qué? Porque él siempre consideró que la Rusia zarista no era un ejemplo clásico para, no era incluso una sociedad industrial, no habían la cantidad de trabajadores para el desarrollo del capital necesario. Era un país eminentemente feudal, con grandes rezagos del antiguo régimen feudal. Por lo tanto, él creía que, sobre todo Trotsky, esa revolución habría que empezarlo por los países industrializados, y él siempre pensó en Alemania. Eso es una característica muy propia, ¿no? Cuando se habla del fidelismo, uno diría, hay fidelismo en el pensamiento. Realmente el pensamiento de Fidel Castro es un pensamiento muy voluntarista, por voluntad de las personas hacer las cosas, ¿no? Pero en el sistema como tal, político, que se sigue en Cuba, es un sistema estalinista, ¿no? De ese partido-estado, que es lo mismo, que políticamente es igual en China y es igual en Vietnam. Esos son los ejemplos clásicos desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, no. Todavía China y Vietnam tienen características de ese llamado socialismo de mercado. En el caso de Cuba no hay un socialismo de mercado. En el caso de Cuba hay, bueno, en este momento yo creo realmente que es difícil saber qué es lo que hay, ¿no? Porque Cuba tiene siempre la característica muy propia que, por vivir al lado de Estados Unidos y ser principal, es el enfrentamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba, es lo que hace Cuba bloqueada, nunca sobreviviendo, que fuera de todos sus problemas y sus errores, el bloqueo existe. O sea, eso, negarlo sería algo absurdo. Si Cuba va a hacer un negocio, no puede hacerlo donde haya capital estadounidense, sea mayoritario. La OFAC lo persigue, le cobra grandes multas a bancos europeos que le pagan las multas a Estados Unidos, increíblemente. O sea, aceptan el bloqueo, ¿no? Entonces, las características de Cuba son características sui generis, porque desgraciadamente Cuba sigue siendo algo así como una plaza sitiada. Y las plazas sitiadas son terribles. Nicolás Maquiavelo dijo que en una plaza sitiada los disidentes eran casi traidores, ¿no? Entonces eso crea condiciones que realmente son incluso muy complejas de explicar, y que tendría, para darle mi opinión, sería extremadamente amplio, ¿no? Y no es el objeto, pero se lo explico porque Enrique nos lo dijo, yo creo que era
importante tocarlo, ¿no? De esos que se han llamado los herederos de Marx. Porque hoy los principales herederos de Marx son esos ejemplos que les he mencionado, y desde el punto de vista del paradigma como tal, o sea, el paradigma ese, digamos, el paradigma teórico, hoy realmente lo que hay es un llamado nuevo marxismo. Los nuevos marxistas que aplican algunas categorías de Marx a la sociedad moderna del siglo XXI, que es totalmente diferente a la del siglo XIX, incluso diferente a la del siglo XX, porque vivimos en la sociedad en red hoy, y a no ser que haya una gran catástrofe, una gran guerra, todavía vivimos en la sociedad en red. Por lo tanto, la aplicación de las principales categorías del marxismo son distintas. Eso es lo que intentan los nuevos marxistas, que para muchos nacieron con Gramsci, primer estudioso de la superestructura, o sea, de la estructura que tiene que ver con la cultura y con el pensamiento de los seres humanos, que realmente el marxismo, perdón, y Marx y Engels no le habían dado, yo creería, la relevancia que nace a partir de Gramsci, que continúa con Althusser, uno de los, para muchos, el padre del constructivismo, incluso desde el punto de vista de la educación, del pensamiento humano a la hora de analizar las construcciones sociales, y que sigue hasta hoy en día. La figura que más o menos se ve es Zizek, un eslovaco que ha tratado, pero yo creo que hay muchos nuevos marxistas en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Hay también nuevos marxistas, por supuesto, en China, en Vietnam y en Cuba. Hay nuevos marxistas, aunque no se lo digan, pero son nuevos marxistas, porque ven que el mundo no se puede explicar con la misma, digamos, la misma vara que aplicó el marxismo, ¿no? Porque la esencia del capitalismo no ha cambiado, pero su manifestación externa como fenómeno sí ha cambiado, porque el capitalismo de hoy no es el mismo capitalismo ni del siglo XIX ni del siglo XX. ¿Se entiende eso, compañeros y compañeras? Yo quiero ponerle a ustedes esa, es la última parte, como le había dicho a usted al principio, para, yo creo que es importante aclarar mira, Miriam nos había puesto aquí, no se los había leído. En su contexto social, Marx vivió el peor capitalismo, bajo una explotación de los obreros extremadamente cruel a finales del siglo XIX, desde mediados a finales del siglo XIX. Realmente era así. El capitalismo ha dejado de ir lugares donde es lo mismo el capitalismo del norte de Europa, ¿no? Capitalista, pero tienen características también muy propias. Olof Palme, el padre, uno de los llamados, él mismo se consideró uno de los herederos de Marx, propuso la tercera vía. Ni capitalismo ni socialismo soviético, esto es una nueva sociedad. Él no le puso nombre, le puso simplemente la tercera vía. En Suecia, en Finlandia, a los capitalistas se les cobra el 50% de sus ganancias, ¿no? Y es una manera de redistribuir la riqueza. Por ahí pasa el futuro, quién sabe, a lo mejor sería una variante importante. Lo que pasa es que ¿cuántos habitantes tiene Suecia, Finlandia, Noruega? ¿Cuál es su peso en la economía mundial? Realmente es poco. El peso de la economía mundial no está ahí. Está en China, está en Estados Unidos, está en la India, está en esa Europa occidental completa, que no nadie sabe en qué va a quedar por fin, ¿no? Entonces, todo eso nos crea. Pero yo quiero que analicemos esa frase para desmistificar el pensamiento de Marx. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Para que esa receta que muchas veces se vendió se quite. Voy a tratar de, y le digo voy a tratar porque como tengo tantas cosas abiertas, no sé si, pero bueno, voy a ver si me aparece. Pues sí, me aparece. Voy a compartir con ustedes. Esa es la frase real. Fíjense. Eso que les pongo de ustedes es la frase real. La religión, fíjate, ustedes ven ahí, la religión es el opio del pueblo. Eso es lo que se ha oído, ¿no? Esa frase no existe. Esta es la frase real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado,
tal como lo es el espíritu de una situación sin espíritu, es el opio del pueblo. ¿Cómo interpretar eso? Porque eso no es lo mismo que decir que la religión es el opio de los pueblos, como incluso muchos de la izquierda o de la supuesta izquierda lo tomaron y lo hicieron suyo, ¿no? Para sus enfrentamientos con diferentes denominaciones religiosas, cristianas, islámicas, ¿no? O sea, esto no ha sido solo usado de manera maniquía, o sea, como si fuera un maniquí, eso por los críticos del marxismo, sino incluso por los que supuestamente en un momento se declararon herederos del marxismo, sin analizar esta frase que es así realmente como existe y que déjame ver si se puede bajar. Yo le he hecho una interpretación muy propia. Claro, por supuesto, leyendo diferentes bibliografías. Esa es la frase. Esto, por supuesto, yo se lo voy a poner a ustedes en la bibliografía porque ustedes lo tengan. Julia Beatriz tiene la mano levantada. Adelante, Julia. Bueno, estaba pensando sobre los efectos que produce el opio en las personas, ¿verdad? Que puede producir felicidad, calma el dolor. Entonces, en esta sociedad oprimida y explotada, entonces puede verse que la religión servía como un desahogo, como un suspiro, como dice ahí, para esas personas, y que la iglesia le viniera a decir que acéptelo, por decirlo así, hijo, vea, que usted nació en esta clase, es de signo de Dios. Entonces, es algo consolador, pero no es la solución. Entonces, para mí, quizás es, no sé, vea, tal vez no quiso decir que es una droga, sino que, no sé, no es una connotación tan negativa, pensaría yo. Si lo vemos desde ese punto de vista, porque la verdad es la primera vez que yo leo la frase completa. Entonces, porque tiene un contexto previo, ¿verdad? Antes de decir que es opio. Entonces yo creería que sí se puede volver negativa la religión porque no resuelve el problema. Eso es lo que pienso. Este es el análisis que yo les he puesto, que yo creo, tomando diferentes puntos de vista. Por cierto, la frase ustedes vieron al principio, la frase es en uno de los tratados de Marx, el tratado se llama La miseria de la filosofía, y Marx tenía en ese momento 25 años, ¿ves? O sea, muy joven. Eso, yo pongo la cita está en una de las obras, una cantidad de obras completas que tiene Marx, o sea, donde están todas sus obras se coleccionaron. Realmente Marx hizo investigaciones antropológicas, históricas, pero también hizo muchas cartas. O sea, tiene un epistolario grandísimo con muchos de los que fueron en un momento también grandes personalidades de su mundo, de ese siglo XIX, de esos finales del siglo XIX, ¿no? Donde Marx le hizo una crítica a esas personas y ese epistolario es grandísimo, igual que Engels. En esas mismas obras completas, las obras completas del marxismo se incluyen las obras de Engels. Engels tiene también obras que son, yo diría, desde el punto de vista investigativo, son obras de arte, para decirlo así, se lo digo. El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, de Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es una investigación sobre la familia, la propiedad del Estado, hecha por Engels. Es fantástico, una investigación antropológica.
tomando la bibliografía que había en ese momento de los que habían investigado el tema de la familia, siglo XIX y siglos anteriores, incluso estudiando la familia en Roma, la familia en Grecia, las obras de los historiadores romanos y griegos. Ahora realmente le digo, si usted, es un libro que no es ni muy grande, tiene, normalmente en PDF sale con algo así, son como si fueran 2 prólogos, donde él, en uno de los prólogos, le hace una crítica a uno que se decía historiador en ese momento, Schoeffer se llamaba, que realmente estaba plagiando a un autor estadounidense. Porque el plagio no es de ahorita, el plagio, y ustedes se pueden imaginar en el siglo XIX cómo uno sabía si era plagio. Sin embargo, hasta de eso escribieron los clásicos del marxismo. En este caso fue Engels. Yo creo que en ese fue más conservador, más cuidadoso, ¿no? Engels no, esto es un plagio. Esto no es de este hombre, esto es de fulano. Stevens, creo que se llama el investigador estadounidense que había investigado sobre la familia iroquesa, o sea, una de las naciones indias, de esas naciones que le quitaron las tierras a los Estados Unidos, y había estudiado cómo vivían y tenía un tratado de eso, y él, lo que hace es que lo toma. Esos 2 prólogos son, y el libro les digo que no es un libro que ni siquiera es muy grande, un libro en la UCA lo hay, yo los otros días lo compré, necesito un paquete bien bonito hecho, ¿no? Fácil de leer. Si ustedes tienen en algún momento tiempo y lo quieren leer, lean lo que yo estoy seguro que van a aprender. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que esta frase, interpretar esa frase, que ya vemos que la religión y el opio de los pueblos es mentira. O sea, eso es no solo cortar una frase y empatarla, sino que es una descontextualización total de lo que dijo Marx. Que si no se analiza el contexto, no estamos analizando realmente, en realidad, lo que uno debe tener o debe saber, ¿no? A la hora de analizar una variable que en investigación, repito, de Salvador es tan importante como la variable religiosa, es muchas veces incluso determinante para analizar algo. No analizar el tema, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Y en esa violencia intrafamiliar uno puede dejar la variable religiosa fuera. No. O sea, hay familias donde hay violencia intrafamiliar y la religión, al templo donde asisten, no le permiten o le están diciendo que sí así, porque eso es su esposo. Y eso, la variable religiosa. Por eso es que yo creo tan importante desmitificar esto y ubicar a Marx con sus críticas, con sus aciertos y con sus errores. Igual tiene, como todos los grandes investigadores de la historia, tienen aciertos y tienen desaciertos, pero la aproximación que tenemos que hacer como investigadores es la aproximación más objetiva posible. Yo me he atrevido a hacer esta especie de sacado de diferentes partes. Marx no invita a comer ni pastores, ni rabinos, ni imanes. O sea, cristianos, judíos o islámicos. Su texto completo describe una contradicción dialéctica. Parece que ese es el método del marxismo, lógico, dialéctico y materialista. Lógica, que la lógica nos dice que todo efecto tiene una causa y esa causa se convierte a la vez, ese efecto se convierte a la vez en causa de otros efectos. Y cuando eso es así, en el tiempo, en un constante movimiento, es porque ese movimiento es dialéctico. Y es material, porque lo que hay que analizar en última instancia, no solamente es la base de vida y el sustento de vida de seres humanos, de la sociedad humana. Ese es simplemente ese método, que ustedes seguramente lo hayan oído como materialismo histórico. Para uno, a mí me lo dieron en la universidad, materialismo histórico, materialismo dialéctico, pero que su nombre real es lógica dialéctica materialista, ¿no? O sea, es la lógica que no tiene nada que ver con el tema de la religión.
yo creo que cuando Marx escribió esta frase es la frase que nos dice lo que pensaba Marx del tema de las religiones. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado. Está hablando de un mundo descorazonado en el momento del capitalismo, tal como lo es el espíritu de una situación sin espíritu, una situación sin espíritu, una situación que no tiene salida. Es el opio del pueblo. Yo diría que es el bálsamo. Y en eso, por supuesto, coincidiría con Julia. No verlo como una droga, un tipo de un drogado, sino como un bálsamo, que es distinto. Más no invita a comer ni pastores, ni rabinos, ni manes. Su texto completo describe una contradicción dialéctica. La religión expresaría, por un lado, la miseria del mundo real, la miseria del capitalismo, y el padecimiento del ser humano, la miseria del capitalismo del siglo XIX, y el padecimiento de los seres humanos, que en ese momento del nacimiento del capitalismo industrial no tenían absolutamente ningún derecho. Por eso es que hay que puntualizarlo. Hoy se trabaja 8 horas, tiene el seguro social, tienes prestaciones, todo el mundo no las tiene, pero la lucha de los trabajadores por los siglos ha hecho que se haya adquirido esas prestaciones. En ese momento eso no existía. Nadie trabajaba 8 horas. Los trabajadores trabajaban 12, 14 y todo el tiempo que estaban trabajando, ¿no? No habían vacaciones pagadas, nada de eso existía. Entonces, por eso es que cuando él habla de ese mundo real y ese padecimiento del ser humano, está hablando de la miseria de ese capitalismo del siglo XIX. Según Marx, la religión cumpliría entonces una doble función, una especie de calmante y narcótico que aliviaría el dolor y al mismo tiempo una protesta contra ese mundo que generaba padecimiento y angustia. Ese mundo al que a él le tocó vivir. Marx criticó el liberalismo de su época, a pesar de que él había bebido ese liberalismo económico, sobre todo en Adam Smith y David Ricardo. Sostiene que la religión no se explica por sí misma, sino por el mundo alineado y fetichista que engendra. Cuando estamos hablando en el marxismo, el fetiche es el fetiche de la mercancía, en esa contradicción que llega hasta nuestro día entre mercado y Estado. Pero la mercancía se ha convertido en un fetiche. Usted compra una cosa, y todavía yo creo que más todavía hoy, por la necesidad que usted tiene de comprarlo, sino porque o a usted le gusta, o se la metieron por los ojos, o se hizo marketing. Usted compra muchas veces una cosa que a lo mejor usa una vez y a lo mejor no la hace ni falta. Por eso la mercancía se convierte en un fetiche, ¿no? Y él es el primero, ¿pues? No es el primero, realmente es el que analiza a profundidad lo mismo que también planteó Tomás Moro, que habló de la mercancía con los fetiches. Viene de Tomás Moro también, ¿no? En esa yo diría, en ese mundo donde, en este mundo donde el conocimiento humano, repito una vez más, cada vez se ha ido acumulando, ¿no? Esa es su originalidad. Nunca invita a luchar contra la religión y sus iglesias cristianas, judías, musulmanas u otras, sino contra la sociedad mercantil, capitalista, que genera dolor, sufrimiento y necesidad de apelar a la ayuda de Dios. Por supuesto, esa es mi interpretación. Esa es la interpretación que a mí me parece más apegada a la realidad. Todo el mundo tiene derecho a tener, a razonar sobre eso. Miriam tiene levantada la mano. Adelante, Miriam. No la escuchamos, Miriam. Perdón, hoy sí. Ahora sí. Vaya, hay que hacer el comentario de que al final ningún extremo es bueno y pues aunque no estemos en la misma época de Marx, en la cual estamos al final del siglo XIX o principios del siglo XX, aún vemos escenas o
eventos en los cuales el capitalismo se ha salido un poco de control. Hace poco con las conmemoraciones del 8 de marzo, pues recordábamos, había una noticia que recordaba, creo que es de 2015, la noticia de unas trabajadoras que fallecieron en México, estaban encerradas, trabajando toda la noche y las dejaban bajo llave, al final la fábrica prende fuego y pues mueren las trabajadoras ahí porque la fábrica estaba bajo llave, las habían dejado bajo llave trabajando. Entonces, un evento que uno podría considerar de principio de siglo, pues que al final creo que ocurrió como en 2015 o 2014. Aún vemos esos extremos de la producción. Entonces, una pregunta que yo quería hacer, doctor, vaya, usted que tiene familiares en Cuba, como así desde su punto de vista de cómo funciona el esquema social, ahí un punto de vista de primera opinión, ¿verdad? ¿A usted qué opinión le da? Gracias, mire, fíjate, una cosa primero, lo de eso que se quemaron, eso es eso fue en el siglo XX, principio del siglo XX en los Estados Unidos. Por eso es que se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer. O sea, eso no es reciente, eso tiene una historia. No, hubo un caso hace poco en México. A mí no me extrañaría que hubiesen habido otros casos, ¿no? Pero bueno, nació porque en México hace poco. La cerraban. ¿Por qué cerraban a las mujeres que en el caso de Estados Unidos trabajaban en una fábrica textil? Para que no salieran. Porque suponían que si salían, entonces iban a trabajar menos, y si le daban permiso, salían y se ponían a hacer otras cosas. Entonces el capitalista pensaba, voy a perder. Entonces, para que no salgan, las voy a encerrar. Y las encerraron con candado, y cuando tomó candela el lugar, bueno, todo el mundo muerto. Algo realmente, que eso es la explicación también de cómo se veía el capitalismo en ese momento. Hoy, si eso ocurre, estando en el mismo sistema capitalista, se puede imaginar el problema que eso traería. El problema realmente sería bien lo que cerró la puerta a presos, ¿no? En esa época, el que cerró la puerta no le pasó nada, en lo absoluto. O sea, salió por su puerta y posiblemente después puso hasta la fábrica en otro lugar. Ese no perdió nada, ¿no? Hoy las condiciones han cambiado, lógicamente, ¿no? Si alguien en México todavía lo hizo y encerró, yo creería que si saben que el hombre lo encerró, el que lo mandó, a lo mejor el que encerró fue que lo mandaron, y el que encerró es el que está preso, y el que dio la orden no le pasó nada, que es el que tiene el dinero y seguro tiene un batallón de abogados, ¿no? Para que lo defienda. Podría ser, ¿no? Eric tiene levantada la mano. Lo de Cuba, te digo, es bien Eric y después Xiomara. Mira, yo te voy a decir así rápido, ¿no? Yo viví en Cuba, mi familia. Yo vivo en un barrio donde la mayoría son negros y negras. Mi familia se podía haber ido de ahí, sí. Pero yo siempre consideré que no debía ser. Porque es que nosotros nacimos ahí y nos criamos, ¿no? Entonces, a veces uno dice Cuba, es que Cuba también no es igual en todos los lugares. No es igual el barrio donde vive mi familia a otro barrio en Cuba que a lo mejor por ser de otra, étnicamente a lo mejor más blanco o un nivel social económico mayor, era que como nosotros lo habíamos alcanzado debíamos mudarnos. Nunca lo hicimos, ¿no? Porque también Cuba hay diferencias de ese tipo, ¿no? El problema del racismo no se quita en un día. Eso es imposible. Son 400 años de esclavitud en Cuba. Eso es como tú quitas del pensamiento a las personas, a pesar de que en Cuba, de los 60 años después de la revolución, todavía en Cuba hay personas que, si tu hija que es blanca se casa con un negro, esta se casó con un negro. Imagínense ustedes si eso existe en Cuba. Por eso esos problemas en Estados Unidos. Hay otra gente que llega a Cuba y piensa y se siente, periodistas negros que yo atendí en Cuba cuando yo trabajaba en Cuba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y atendía a los periodistas estadounidenses negros, venían negras, cuando veían la sociedad cubana, que como quiera es una sociedad que se ha mezclado desde el punto de vista étnico, se asombraban. Qué bien están ustedes. Y miren, la gente lo ven con normalidad, pero la normalidad no es para todos. Hay gente que eso de todas maneras no lo ve normal. Es un problema cultural. Y los problemas culturales cambian realmente con el tiempo. Te pongo un ejemplo. Te digo de verdad, para hablar de eso habría que estar
No sé, posiblemente más una clase hablando del tema Cuba. Son temas realmente muy complejos. Erika, adelante. Gracias, doctor. Sí, leyendo ya todo el contexto del párrafo que presenta de Carlos Marx, pues decía, nosotros siempre hemos vendido la religión es lo que los pueblos, qué influencia también tiene la corriente determinista, porque usted ya también lo menciona en los temas de investigación, ¿va? Dice, la violencia familiar, sí, pero el esposo dice la Biblia que tienes que someter y no sé qué. Entonces, si nazco pobre, el determinismo me dice, no, así pobre, Dios así lo quiso, así vas a morir. Entonces, ¿qué influencia habrá en la corriente determinista en este espacio de Marx? O cómo la Iglesia Católica también pudo haber, o las iglesias pudieron haber utilizado esta frase para poder dar ese determinismo, ¿no? Esa quizás. Utilizar, yo realmente creo que esa frase recortada, como vimos, o sea, la religión, el opio del pueblo, fue lo que se utilizó para estigmatizar el pensamiento marxista como un pensamiento antirreligioso. Yo creo que cuando uno ve la frase completa, lo que se da cuenta es que no hay un pensamiento antirreligioso, ¿no? Totalmente lo contrario. Hay un pensamiento religioso. Yo creo que eso, más que tomarlo en cuenta. El problema del determinismo, el calvinismo, por ejemplo, es muy determinista. Esa teoría de la predestinación tiene influencia en el pensamiento puritano. Los puritanos ingleses son calvinistas. Esos son los que después hicieron las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Tienen una base calvinista de predestinación muy fuerte. Pero lo que habló el marxismo, incluso lo que habla la teología de la liberación, que vamos a ver también con Ignacio Yacurí y Martín Baró, porque son representantes del realismo crítico, pero ambos son teólogos de la liberación. Es traer el mundo a la tierra de hoy. O sea, el reino de Dios no es solo el reino de Dios para los que tengan una vida, se merezcan el reino de Dios, sino que hay que traerlo también a la tierra, ¿no? Porque no podemos deterministamente, porque nacimos como una pobre, o yo que nací así, que realmente si no hubiera sido por la revolución, yo no hubiese sido doctor. Así de verdad. Mi familia eran gente que trabajaban de zapatero. Esa era mi familia. Yo hubiese sido lo mismo que ellos. Difícilmente hubiese podido estudiar en la universidad, no hubiese tenido para hacerlo. Entonces, hay que verlo así. Xiomara y después Julia, y terminamos, compañeros, porque igual me van a matar. Miren, las 44 minutos. Yo siempre recibo rápido, Xiomara y Julia, rápido, por favor. Sí, buenas tardes. Yo iba a mencionar lo mismo que usted mencionó al final, que acerca de la teología de la liberación, ¿verdad? Porque por ejemplo, mencionó usted a Ignacio Nacuría, incluso el mismo Monseñor Romero, ¿verdad? A través de esta corriente religiosa, por decirlo así, Marx decía de que los pobres eran los que se inventaban la religión, en la interpretación que daban acerca de esta frase de Marx, de que los pobres inventaban la religión porque eran los que sufrían, ¿verdad? Para mitigar su sufrimiento. Pero realmente en Latinoamérica, ¿verdad? La teología de la liberación, los teólogos de la liberación se oponen, por lo que usted decía, de que por ejemplo, una iglesia pobre para los pobres, como decía Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces yo también estaba revisando esto y realmente pues todo surge a raíz de esta teoría, de esta frase de Marx, ¿verdad? Pero muchos de los que tienen pensamiento marxista, porque es un pensamiento marxista, se oponen a esta por decir así, a esta parte de la mentalidad de Marx, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la teología de la liberación? Gracias, Xiomara. Bueno, se oponen una parte de los que se consideran los herederos de Marx. Yo realmente creo que en América Latina eso dio un cambio incluso extraordinario a partir de un famoso libro, Fidel en la religión, escrito por Leonardo Boff. Cambió realmente el pensamiento de la relación que tenían que tener
los que quieren cambios sociales con la religión, porque es que América Latina es realmente un territorio extremadamente religioso y sobre todo extremadamente cristiano. Adelante, Julia, última intervención, por favor. Con la disculpa del caso. Sí, no, lo que me llama la atención es que si Marx hubiera utilizado una palabra como la que usted utilizó, de bálsamo, hubiera sido bien diferente, porque yo creo que el problema fue la palabra opio, que es una droga y que puede matar y que puede tener repercusiones. Entonces, pero sí, no es la primera vez que alguien utiliza las palabras de alguien para criticarlo y ponerlo en su contra y también verlo como alguien ateo y en contra de la religión. Solo eso quería agregar. Depende de toda frase, pienso yo que se puede interpretar negativamente y positivamente, pensaría yo, dependiendo de lo que usted, la finalidad que usted tenga. Gracias, Julia. Compañeros y compañeras, les agradezco y quiero, antes de detener la presentación, para tomar la imagen, fíjense que según el calendario, tengo que de todas maneras preguntar, pero según el calendario, la semana que viene hay parcial. Si no es la semana que viene, es la otra. Si hay parcial la semana que viene, tenemos un tiempo muy corto para ver el realismo crítico y después sería 1 hora para hacer el parcial. No sé si va a seguir siendo así o cómo, o va a cambiar. Yo eso tengo que preguntarlo, pero de todas maneras les pediría que vengan preparados con toda la bibliografía que hemos visto. Yo quitaría a Ignacio Ellacuría y a Martín Parot, sobre todo Ignacio Ellacuría, que es la figura principal que vamos a ver por el tema de que no lo hemos visto, o sea, no hemos evacuado las dudas en un encuentro. Y de todas maneras, ahí hay yo voy a poner un trabajo ya específico que tiene que ver con ellos, que ese, igual que hemos visto hasta ahora, es hasta en marzo, ¿no? Que tienen para responder. Pero voy a ver cómo sería lo del parcial. Lo principal es que estén preparados, compañeros. El parcial nada del otro mundo, ni es lo más importante, ni nada de eso. Está claro aquí su participación, su asistencia, su participación. El parcial es simplemente una nota más, los trabajos que se hayan realizado y, por supuesto, los avances del ensayo, que ya sabemos que el ensayo tiene 40% de la nota total, es lo principal. O sea, vean el parcial como algo que nos dice, hagan un parcial. Yo preferiría, yo, por mí yo no hubiera ni hecho, ¿no? Porque yo creo que hay suficiente evaluación. Pero bueno, si me dicen que sí, igual que la otra vez que hay que hacer un parcial, yo respondí el parcial y vamos a ver entonces el tiempo en que se tendría. ¿Ok? De todas maneras, vengan preparados. Yo trataré, si tengo la información antes, de mandarle a ustedes por el correo, un correo colectivo, donde se le plantee a ustedes cómo va a ser, pero sin preocupación en el sentido de que el parcial, o sea, estamos a otro nivel, ¿no? Esto es maestría y las evaluaciones tienen otra connotación. ¿Ok? Sin más, les agradezco y veo ya que tienen que empezar la otra clase misma. Me van a matar a mí casi. Le queda 10 minutos, menos de 10 minutos les queda. Entonces, muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias, adiós. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, gracias.